Sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal Verdad Real, el verdadero despertar. Aquí hablaremos de varios temas y tendremos varios podcasts para su reflexión filosófica. Espero que lo disfruten y no olviden darnos like y difundir nuestros vídeos, además de suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones de nuevos vídeos. Saludos y gracias. Empezamos. Advertencia: este podcast desafía la psicología, la psiquiatría y el sistema que nos impone soluciones vacías. Aquí se expone cómo las industrias de la salud mental manipulan nuestras vidas a través de diagnósticos y tratamientos que, lejos de curarnos, nos mantienen cautivos. La vida no tiene respuestas fáciles. Y no todo tiene solución. Es un espacio para cuestionar lo que nos han vendido como verdad y entender cómo el control del sistema se alimenta de nuestra desesperación. Comenzamos. La vida no es un cuento de hadas, ni mucho menos un escenario rosa, donde todo se resuelve con una sonrisa y buenas intenciones. La vida es gris, una mezcla de claros y oscuros que depende de cada uno. De lo que ha tocado vivir, de las circunstancias que le han sido impuestas. No es un concepto de positivo o negativo como nos han hecho creer los dogmas sociales. Más bien es la aceptación de que, muchas veces las soluciones no existen y que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Los psicólogos, esos expertos en el alma humana, se han convertido en meros charlatanes que se ajustan a lo que está bien visto, a lo que se considera correcto desde una óptica sociopolítica. Son vendedores de esperanzas vacías, de teorías que no se aplican a la realidad de muchos. Hablan de equilibrio, bienestar y superación, pero no enfrentan lo que realmente está mal. ¿Por qué? Porque cuestionar el sistema, el orden social y las estructuras que realmente causan el sufrimiento es incómodo y peligroso. Prefieren ofrecer soluciones fáciles, terapias que no van a la raíz del problema, porque el verdadero problema no es el individuo, sino el sistema que lo ha formado. Estos psicólogos no buscan transformar nada, solo quieren hacer que te adaptes, que sigas el guión y te olvides de las preguntas incómodas. Por otro lado, los psiquiatras, como médicos que se especializan en la mente humana, nos tratan como simples cuerpos a los que se les administra una dosis controlada de química. Nos dan pastillas para mantenernos tranquilos, para acallar nuestra inquietud, pero no resuelven lo que realmente nos aqueja. Nos drogan legalmente porque lo que no quieren es que pensemos demasiado, que cuestionemos demasiado. Nos mantienen en una calma artificial para que sigamos siendo funcionales dentro del sistema, para que no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando. De la realidad que no encaja en los moldes que nos venden. El medicamento se convierte en el opio de una sociedad que necesita individuos dóciles, conformistas, fáciles de manipular. La vida es gris, pero algunos la ven más gris que otros. Los privilegiados pueden pensar que todo se puede superar con actitud positiva, porque su mundo no está marcado por las mismas sombras que los de otros. Pero para los que viven en las tinieblas de la exclusión, el abuso, la pobreza o el dolor crónico, no hay respuestas fáciles. No hay solución mágica. Las pastillas, las terapias, las religiones. Los clichés de bienestar no hacen nada frente a la realidad cruda de quienes viven con el peso de un sistema que no los entiende y los margina. ¿Y qué hay de la idea de que todo tiene solución? ¿De que podemos superar todo si tan solo pensamos lo suficiente en positivo? Es una mentira. No todo tiene solución. Hay sufrimiento que está incrustado en nuestra existencia y lo más que podemos hacer es vivir con él. El positivismo es otro extremo, una falacia que busca hacernos creer que todo se puede arreglar con el pensamiento correcto. Pero la vida no funciona así. No todo es superable, hay cosas que no tienen remedio y eso no nos lo dice ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ni ningún libro de autoayuda. Estamos atrapados en un sistema que no busca nuestra sanación real, sino nuestra sumisión. Somos números, consumidores, piezas en una máquina que se alimenta de nuestra conformidad. Los psicólogos y psiquiatras, con sus fórmulas, sus pastillas y sus charlas, no hacen más que mantenernos dentro de este círculo vicioso. No quieren que cuestionemos el sistema que nos oprime,
Solo quieren que nos adaptemos a él, que seamos funcionales, que no pensemos demasiado, al final. No hay respuestas fáciles. La vida no es ni rosa ni negra. Es gris, con sus matices de luz y oscuridad, y la solución no está en las manos de los médicos, ni de los psicólogos, ni de las religiones. La respuesta está en aprender a vivir con lo que nos toca, sin esperar que alguien venga a salvarnos, sin esperar que una terapia o una pastilla cambie lo que somos. Los psicólogos, esos expertos en el alma humana, se han convertido en meros charlatanes que se ajustan a lo que está bien visto, a lo que se considera correcto desde una óptica sociopolítica. Son vendedores de esperanzas vacías, de teorías que no se aplican a la realidad de muchos. Hablan de equilibrio, bienestar y superación, pero no enfrentan lo que realmente está mal. ¿Por qué? Porque cuestionar el sistema, el orden social y las estructuras que realmente causan el sufrimiento es incómodo y peligroso. Prefieren ofrecer soluciones fáciles, terapias que no van a la raíz del problema, porque el verdadero problema no es el individuo, sino el sistema que lo ha formado. Estos psicólogos no buscan transformar nada, solo quieren hacer que te adaptes, que sigas el guión y te olvides de las preguntas incómodas. Por otro lado, los psiquiatras, como médicos que se especializan en la mente humana, nos tratan como simples cuerpos a los que se les administra una dosis controlada de química. Nos dan pastillas para mantenernos tranquilos, para acallar nuestra inquietud, pero no resuelven lo que realmente nos aqueja. Nos drogan legalmente porque lo que no quieren es que pensemos demasiado, que cuestionemos demasiado. Nos mantienen en una calma artificial para que sigamos siendo funcionales dentro del sistema, para que no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando. De la realidad que no encaja en los moldes que nos venden. El medicamento se convierte en el opio de una sociedad que necesita individuos dóciles, conformistas, fáciles de manipular. Pero hay algo que está claro, el sufrimiento no desaparece con simples palabras vacías ni con soluciones fáciles. Los clichés que nos venden sobre el poder del pensamiento positivo o la paz interior son una burla ante el sufrimiento real que muchos viven. No hay paz en la opresión, no hay sanación en la desigualdad. Las promesas de sanación rápida no curan lo que está podrido en la raíz de todo, un sistema injusto, destructivo, que solo beneficia a unos pocos. Quizá la reflexión más cruda que podemos sacar de todo esto es que no hay soluciones fáciles. No todo tiene respuesta en esta vida. Y eso es algo que se nos oculta constantemente. La vida no se puede pintar de rosa ni de negro, no todo es tan simple como nos quieren hacer creer. Lo que algunos ven como gris y tolerable, otros lo viven como un sufrimiento interminable. Lo que algunos disfrutan como un paseo por la vida, otros lo padecen como una batalla constante. No hay una solución generalizada, no hay una respuesta única para todos y no hay un medicamento que cure la desdicha de un sistema que nos mantiene atrapados en una rueda sin salida. Al final, la única verdad que podemos abrazar es que estamos solos en nuestras luchas y el sistema no está diseñado para ayudarnos, sino para mantenernos como parte de una maquinaria que solo quiere que sigamos produciendo, consumiendo y obedeciendo. Y por mucho que los psicólogos y psiquiatras intenten hacernos creer que hay una solución para todo, lo cierto es que las verdaderas respuestas no vienen de ellos ni de sus tratamientos. Las respuestas vienen de nuestra capacidad de ver el mundo tal como es y de aprender a vivir con lo que tenemos, sin ilusiones de que todo se resolverá, porque la vida, por más gris que sea, es nuestra, y la lucha por encontrar sentido en ella es lo único que nos queda. Y en ese vacío, en esa búsqueda constante de respuestas donde no las hay, encontramos nuestra única libertad, la libertad de reconocer la farsa del sistema, de cuestionarlo todo. Porque la realidad es que el bienestar que nos prometen nunca es alcanzable para todos. Lo que algunos disfrutan con facilidad, otros lo deben pelear hasta el último aliento, enfrentándose a barreras que están fuera de su control. Los psicólogos, al atarse a la corrección política y al modelo impuesto, no hacen más que alimentarse de nuestra vulnerabilidad. Nos venden soluciones estandarizadas, procesos normales, cuando la verdadera vida no se ajusta a esos moldes.
Cada persona, cada ser, está forjado por una realidad única, por circunstancias que no pueden ser fácilmente manipuladas con discursos vacíos o terapias preformateadas. Los psiquiatras, por su parte, nos ven como casos clínicos, como piezas de un rompecabezas médico que deben encajar. La vida humana, la experiencia del sufrimiento, no es un asunto de química cerebral únicamente, pero eso es lo que nos venden, una respuesta biológica. Una solución que puede atenuar la percepción del dolor, pero que no lo elimina. Las pastillas, los tratamientos, nos anestesian, nos hacen funcionales para un sistema que no se preocupa por nuestra existencia más allá de nuestro rol en la economía. Nos quitan la capacidad de experimentar la vida en su plenitud, de abrazar nuestras contradicciones, de ser lo que realmente somos, seres complejos, llenos de matices, con la capacidad de aprender, de evolucionar, pero también de sufrir profundamente. Lo más aterrador de este panorama es que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los médicos en general nos devuelven nuestra humanidad, nos convierten en números, en diagnósticos, en pacientes que deben ajustarse a una estructura. Nos niegan la complejidad de nuestra experiencia emocional y existencial, y cuando se trata de algo tan profundo como el sufrimiento humano, ni siquiera ellos tienen las respuestas porque las respuestas no provienen de fórmulas, ni de análisis estadísticos, ni de diagnósticos clínicos. Las respuestas son mucho más personales, mucho más complejas, y están atrapadas en la propia vivencia de cada ser. La vida no se resuelve con palabras bien dichas, con diagnósticos acertados ni con terapias que se amolden al discurso socialmente correcto. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo se puede solucionar, que si seguimos las reglas del sistema, tomamos las pastillas y nos sometemos a los tratamientos, todo se resolverá. Pero esa es la gran mentira, la vida no es un cuento con final feliz. Ni todos tenemos el mismo privilegio de elegir nuestra realidad. La vida es compleja, gris. Y no siempre tiene solución. El sufrimiento de muchos es un recordatorio constante de que el sistema no está hecho para curar ni sanar, sino para mantener a las personas dentro de sus márgenes, para que no cuestionen, para que sigan aceptando lo que les imponen. La verdadera lucha, entonces, no es contra nosotros mismos, como nos quieren hacer creer los psicólogos y psiquiatras. La verdadera lucha es contra un sistema que explota nuestras debilidades, que se alimenta de nuestra incapacidad de ser libres. Vivir en esta sociedad es vivir en una constante contradicción. Por un lado, nos dicen que somos dueños de nuestra vida y destino, pero por otro, nos someten a unas reglas que no hemos elegido, a una realidad que nos supera. Y así, el sufrimiento se convierte en parte de nuestra existencia diaria, una sombra que nos persigue, que nos recuerda que no somos libres, que no estamos en control. Al final, no se trata de encontrar soluciones rápidas ni fáciles. No se trata de caer en las promesas vacías de los expertos que nos aseguran que con la terapia adecuada o las pastillas correctas todo cambiará. Se trata de aceptar que la vida, en su forma más cruda y auténtica, es un proceso continuo de lucha, de adaptación, de aprendizaje. La solución no está en las manos de otros, ni en las soluciones estandarizadas que nos venden como salvavidas. La solución está en nuestra capacidad de afrontar la vida tal y como es, con sus grises y sus sombras, y reconocer que el verdadero desafío no es encontrar respuestas sencillas, sino aprender a vivir con la incertidumbre, con el sufrimiento, y con la realidad de que no todo tiene solución. Es en esa aceptación, en esa comprensión de lo que significa vivir, donde comienza nuestra verdadera libertad. Porque si algo hay de cierto en todo esto, es que el control no lo tienen los psicólogos ni los psiquiatras, ni ningún médico, sino nosotros. Cuando decidimos dejar de buscar respuestas externas y comenzamos a entender que la vida es compleja y que nuestra libertad radica en vivir esa complejidad sin miedo, sin esperar que nadie venga a solucionarlo todo por nosotros. La vida, en su esencia más profunda, es un viaje sin certezas ni garantías. Es un camino que se enfrenta a la paradoja de que, aunque buscamos respuestas definitivas, esas respuestas nunca llegan de la forma que imaginamos.
Cada vez que creemos tener el control o una solución mágica, nos damos cuenta de que todo es más ambiguo, más caótico de lo que pensábamos. Los psicólogos y psiquiatras, con sus métodos estandarizados, sus diagnósticos y recetas, pretenden darnos un mapa de un terreno que nunca hemos explorado antes, y lo peor es que nos hacen creer que, al seguir ese mapa, encontraremos la salida a nuestros tormentos. Pero la salida no existe, porque la vida no es un túnel con una luz al final. Es un mar abierto, con olas que nos arrastran a su antojo, y por mucho que busquemos un bote de rescate, lo que realmente necesitamos es aprender a nadar en esas aguas inciertas. Cuando nos enfrentamos a nuestras sombras, al sufrimiento, a la desesperanza, nos dicen que todo tiene solución, que hay tratamientos que curan todo. Pero esa es la falacia más grande que nos han vendido. No todo se cura, no todo se resuelve. Y la verdad, tal vez nunca sea posible encontrar una respuesta definitiva. El sufrimiento no desaparece con una pastilla, ni la angustia se disipa con una sesión de terapia. A veces, el sufrimiento simplemente está ahí como una parte de nuestra experiencia humana. No es un enemigo a vencer, sino una realidad que debemos aceptar y atravesar con dignidad, aunque nunca dejemos de cuestionarla. Es fácil, en este contexto, caer en la desesperación o en la amargura. Y, de hecho, muchos lo hacen, porque el sistema no está diseñado para dar soluciones reales a las verdaderas necesidades de las personas. Los psicólogos y psiquiatras, lejos de ofrecer un refugio, se convierten en piezas más de un engranaje que solo busca mantenernos dóciles y controlados, sin que realmente enfrentemos las causas profundas de nuestro malestar. Son charlatanes en un mercado de sufrimiento, donde lo único que cuentan son los números y el lucro. La sociedad dominada por un sistema que ha perdido toda empatía y compasión no nos ofrece más que esa lógica fría de la eficiencia y el beneficio personal. Nos empuja a ser parte de una maquinaria que explota nuestras emociones y nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, y los que supuestamente deberían ser nuestros guías. Los profesionales de la salud mental no hacen más que seguir ese juego de manipulación. Nos etiquetan, nos drogan, nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Todo para que no cuestionemos un sistema que se ha deshumanizado por completo. Al final, la lección más difícil que podemos aprender es que la vida no es justa, y si bien muchos se aferran a la esperanza de que todo tiene solución, la cruda realidad es que no todo tiene una respuesta clara. Vivir con incertidumbre, aceptar nuestra imperfección y nuestras cicatrices emocionales es una forma de resistencia. La verdadera libertad no está en escapar del dolor, sino en aprender a coexistir con él, en reconocer que no todo tiene solución, que hay cosas que simplemente debemos atravesar, aunque no comprendamos completamente su significado. Conclusión final, la reflexión que serve de todo esto es que no podemos seguir buscando soluciones mágicas o respuestas fáciles. La vida es compleja, gris. Y no todos tienen el mismo acceso a la felicidad o a la paz interior. Aquellos que viven en la comodidad de la abundancia pueden ver el mundo de una manera más optimista, mientras que otros, más desafortunados, viven en una oscuridad constante, luchando simplemente por sobrevivir. Los psicólogos y psiquiatras no son nuestros salvadores, sino más bien engranajes en una maquinaria que busca mantenernos controlados. La vida no es un cuento con un final feliz. Y aceptar eso nos libera de las falsas promesas del sistema. La solución no está en buscar una cura para todo, sino en aprender a vivir con nuestras contradicciones, nuestras sombras y nuestra complejidad. La verdadera fuerza está en la aceptación, en la resistencia a la opresión del sistema, y en la capacidad de vivir nuestra humanidad en su forma más cruda y auténtica.